No se trata solo de calcular. Primero hay que entender. Can Devoto, Economía en Habrá Consecuencias. Bien, entonces, Milei acaba de privatizar IMSA. IMSA es una empresa que se fundó en 1907 con la familia Pescarmona. Para que dimensionemos la importancia que tiene IMSA, produce turbinas hidroeléctricas, tecnología de la industria nuclear, generadores eólicos y puentes grúa, entre otras cosas. Tenía una alianza, de hecho, para la fabricación del CAREM, este reactor nuclear, en el cual Argentina está compitiendo a nivel internacional. Era una de estas empresas que nos diferenciaba en términos de poder estratégico en un sector que es muy difícil consolidar en los distintos países. Se privatizó esta empresa hiperestratégica, como les decía, y da una suerte de señal del horizonte, el rumbo de este programa económico que claramente busca reprimarizar el país y donde este tipo de empresas que piensan un desarrollo argentino más estratégico no tienen lugar. Lo teníamos en los audios, así que lo voy a pedir a Pablo Berkovich, el ex secretario PYME de la Nación, que dio justamente su opinión sobre este tema. En 2021, ya después de que el Estado con 20 millones de dólares se quede con el 85% de las acciones de IMSA, en 2021, 2022 y 2023 te digo que ganaron un montón de licitaciones. De hecho, ganaron licitaciones con la Armada de Estados Unidos. Imagínate lo compleja y lo de tan alto nivel de productividad que tiene que ser una empresa para ganar una licitación en la Armada de Estados Unidos. En 2024 no ganó ni se presentó a ninguna licitación. Justamente lo que tenía planificado el gobierno provincial y el gobierno nacional cuando estatizaron esto fue llevarlo en 2023 a pérdida cero y se esperaban ganancias netas para 2025. Bueno, esto estaba yendo para ese lado y en 2024, cuando se paralizó todo, bueno, dejó de ser así, las pérdidas ya no eran cero, entonces ahora se vendió por unos 27 millones de dólares a Ark Energy, que es una empresa que financió abiertamente, digo, ahí el financiamiento de las campañas son muy transparentes. Ark Energy financió la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, lo que retrataba Pablo Berkovich tiene que ver con justamente esta empresa histórica radicada en Mendoza después de la crisis del gobierno de Macri y después de malos negocios que tuvo la empresa con Venezuela y con Brasil. Salió la propia empresa a pedir efectivamente el rescate de parte del Estado Nacional y el Estado Nacional tomó esta decisión porque efectivamente le convenía tener un control para poder abaratar justamente los costos de renovación de represas y podía convertirse justamente IMSA en este socio estratégico del proyecto nuclear CAREM. Entonces en el 2020 tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial de Mendoza capitalizaron a la empresa con 20 millones de dólares y se quedaron así con el 85% de la compañía, como retrataba Berkovich. Ganaron muchas licitaciones en el mundo durante 2021 y 2023 y ya en 2024 con la gestión de Javier Milei quedó paralizada en búsqueda de ofertas para poder vender esta compañía que terminó siendo comprada por esta firma estadounidense Ark Energy, que es efectivamente una de las empresas que aportó directamente a la campaña de Donald Trump y que se va a quedar con ese casi 64% que son parte del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, que depende del Ministerio de Economía, y el 21,2% que estaban en manos del gobierno de Mendoza. Por ende, casi el 85% de estas acciones que antes se repartían entre el gobierno provincial y el gobierno nacional van a ser parte de esta empresa norteamericana. En ese sentido, en la placa 9 tenemos este tuit de Guado de Pedro que habla justamente de lo que significa esta privatización para el desarrollo y para la soberanía, nada más y nada menos que para la soberanía tecnológica y el desarrollo industrial argentino. Lo que dice el tuit, voy a tratar de leer porque estoy bastante chicata yo, dice: la privatización de IMSA es un golpe directo a nuestra soberanía tecnológica y al desarrollo industrial argentino. Fundada en 1907, IMSA fue líder de innovación diseñando y fabricando turbinas hidroeléctricas, eólicas y tecnología nuclear. Exportaba a más de 40 países y sostenía una red de más de 100 pymes locales. En 2021, el Estado Nacional y Mendoza rescataron la empresa, preservando más de
de 720 puestos de trabajo y posicionándola en proyectos estratégicos como la represa Yacyretá y el reactor nuclear Carem. IMSA era y es fundamental para la transición energética y la seguridad tecnológica del país. El gobierno paralizó su funcionamiento durante todo 2024 para privatizarla ahora a precio vil, poniendo en riesgo nuestra capacidad industrial y geoestratégica. Deja a la Argentina sin una herramienta para fortalecer nuestra independencia tecnológica y proyectarnos como un país competitivo en el mundo. Es un punto justamente porque hay muchos países donde hay regulaciones específicas sobre empresas en sectores estratégicos como son los sectores energéticos y sobre todo los sectores que se relacionan con el poderío nuclear de las naciones, que no todas las naciones tienen esa infraestructura. Es un dato que me llama la atención de ahí Sí. del tuit de Guado de Pedro cuando hace mención a cómo había sido la operación de rescate. Sí. Porque fíjate vos que en el caso de Mendoza, que tenía como un 20%, si mal no recuerdo, creo que de las acciones, una quinta parte, Sí. el color del gobierno no cambió. O sea, el gobernador que decidió en ese momento formar parte del rescate junto al gobierno de Alberto Fernández fue Roberto Iglesias. Roberto Iglesias es radical. Roberto Iglesias era un pollo de Alfredo Cornejo. Sí. O sea, Roberto Iglesias no tenía margen de maniobra propio. Era si mal no recuerdo, ministro en su momento de Alfredo Cornejo, que lo sucede porque ahí no hay reelección en Mendoza, sino tiene que ir cambiando. Y de hecho, finalmente en 2023 vuelve Alfredo Cornejo a cuidar su terreno. Se lo mencionaba en un momento como candidato a vicepresidente de Patricia Burrich y demás, y él elige volver a competir en Mendoza. Es el primer gobernador que reelige, Claro. con un mandato en el medio, pero el primero que reelige inclusive dentro desde el regreso a la democracia por lo menos. Me acuerdo porque me tocó cubrir la elección ahí en ese lugar. Pero en realidad el color político no cambia. Entonces, Claro. ¿qué cambia para que el mismo gobierno radical, el mismo línea política radical, elija recuperar esa empresa, apostar a esa empresa, meterle plata a esa empresa y después decida venderla? Porque Total. cuando dijeron vamos por IMSA, lo primero que hizo la legislatura era avanzar precisamente y efectivamente darle la autorización al gobierno para que se deshaga de esas 20% de acciones. Sí, 21,2% de acciones que tenía el gobierno de Mendoza en una decisión que se alineaba con el gobierno nacional. Bueno, Yo ahí creo está que, la ecuación, sí. que claramente la respuesta viene por ese lado. Y hay que entenderlo yo lo decía al principio, ¿no? Hay que entenderlo en una mirada más integral de lo que es el programa económico de Javier Milei, donde realmente todos los sectores los únicos sectores que se incentivan son los sectores extractivistas directos, o sea, sea agro, sea energía, pero del estilo vaca muerta, sea minería, litio. Es todo lo que tiene que ver con una extracción directa del recurso para exportarlo y no para convertirlo, para desarrollarlo. Y pensemos en IMSA como una empresa que podía fomentar también este sector estratégico, tanto en lo que hace a energías renovables y a la transición energética, como a los proveedores en términos de energía nuclear. Entonces es una empresa que justamente el Estado la rescata porque entiende que es una empresa muy importante para el desarrollo integral del país y Claro. que no tenía sentido que por malas decisiones de negocios con Brasil, con Venezuela y por la crisis del país en el gobierno de Macri, perdiéramos ese actor tan importante para otros sectores de la economía. Entonces, ya que en 2024 se frenen todos sus proyectos, lo cual hace que ya desde una decisión de mercado, si queremos, hace que esa empresa valga mucho menos a la hora de venderla, porque vos le frenaste todo, no la estás vendiendo en su mayor potencial, sino que la estás vendiendo al contrario, con la empresa totalmente frenada, y encima, ¿a quién se la venden? Bueno, a una firma estadounidense, haciendo cada vez más visible esas relaciones que ya, relaciones carnales, parece algo chiquito, ¿no? En relación a lo que estamos teniendo con Estados Unidos, con una empresa que directamente financió la campaña de Donald Trump y a la cual le estamos dando una empresa hiper estratégica que le va a servir a los proyectos ya no de Argentina, sino de Estados Unidos. Sí, y ahí conecto con todo lo que siempre viene contando Nico Lantos también aquí en El Destape, que son todos los proyectos económicos que tienen y comerciales que tiene Estados Unidos con la Argentina. Digo, Estados Unidos avanzó con un acuerdo en la hidrovía. Estamos hablando del principal canal de exportación, 80% de las exportaciones de cereales salen por ahí. Estados Unidos está interesado en invertir en inteligencia artificial en la Argentina. ¿Por qué? Por todas las condiciones climatológicas, geográficas, energéticas que tiene la Argentina, porque básicamente pondrían todos esos data centers en el sur, donde nadie le rompería los quinotos, porque están allí cerca de la energía, en un clima favorable, y nadie le rompe los quinotos literalmente, porque si algo que no quiere hacer este gobierno es regular todo lo que es el servicio de la inteligencia artificial. Entonces sí, a ver, lo que tenemos que analizar en todo caso es, bienvenido que lleguen inversiones,
bienvenido que llegue Ark Energy, invierte, pero ¿qué le estamos dando a cambio? ¿Sí? ¿Qué nos van a dar? ¿Y qué nos estamos perdiendo en términos de qué desarrollo queremos para la Argentina? ¿Con qué nos estamos quedando sin? Exactamente, porque si vos le das a una empresa, como decís vos, que era clave, no solamente para el desarrollo local, sino además inclusive para exportar, porque IMSA también tenía capacidad de exportar y generar dólares. Entonces, ¿qué negocio estás haciendo? ¿El negocio para el país o el negocio para un privado o para, en este caso, una empresa, ¿no? De Estados Unidos? No me digas. Bueno, en definitiva, toda la información respecto a IMSA, que me parece que es válido traerlo porque esta semana salió finalmente publicada la adjudicación a Ark Energy en el boletín oficial. De hecho, dimos cuenta de eso y es bueno saber esas cosas que por ahí pasan como vuelo de pájaro, ¿no? Pasan desapercibidas, pero que en definitiva son las que nos van a marcar y las que van a dejar huella de este gobierno a futuro. Total. Can Devoto con toda la información económica aquí en La Mañana Habrá Consecuencias.